porque tú eres el único, Señor, que la merece. Padre, en esta hora, Padre, te ruego, Señor, por esta palabra que va a ser expuesta, Señor. Solamente tú tienes el control, Señor, de la palabra, Padre. Tú eres el que manda, Señor. Tú eres el que ordena. Tú eres el que dice, Señor, lo que se tiene que hacer, Dios. En esta hora, Padre, yo solamente te ruego que tomes el control, Señor, de mis labios, Señor, de mis palabras, Padre. Pon sabiduría, pon entendimiento de tu palabra, Señor. Aún en la vida de mis hermanos, Señor, yo te ruego que tú seas con ellos, Señor. Dales el entendimiento de tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Señor. Y te doy a ti la honra y la gloria, Señor, por siempre, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar tomando nuestro lugar. Gloria a Dios. Le voy a estar dando una pequeña clase, amén, de niños. Gloria a Dios. Amén. Todos conocemos la historia de Jonás. Amén. Una historia, amén, que todos cuentan, amén, aún en las escuelitas de los niños. Amén, se cuenta esta historia de Jonás. Y yo creo que ya no la sabemos, amén, pero se la voy a narrar, amén. Nos habla del profeta Jonás. Amén. Este profeta, amén, se habla en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, amén, se habla también de Jonás. Amén. Y sabe que es un profeta, amén, que fue antes de Amós. Amén. Y nos habla aquí una historia de él, un libro pequeño de él. Amén. Los libros de los profetas eran diferentes al libro de Jonás. Amén. Cada profeta hablaba, amén, sobre los lugares donde iban a hacer cosas, milagros, amén, donde Dios los mandaba. Amén, cosas que ellos hacían, pueblos que ellos iban y profetizaban, amén. Pero este libro, amén, habla algo diferente, porque habla sobre la historia de Jonás. Y van a decir, es un libro profético, amén, pero vemos que es la historia de Jonás, la vida de él, amén, lo que él pasó. Amén, es un libro diferente, amén, al de los profetas. Amén, pero nos habla esta historia, amén, que Jonás, amén, Dios le habló a Jonás. Siempre me voy en ese pozo. Jonás, amén, Dios le habló y le dijo a Jonás que tenía que ir a hablar a Nínive. Amén. Y Jonás, amén, como sabemos la historia, Jonás dijo que no quería ir. Amén. Jonás huyó de la presencia de Dios y le dijo, no, yo no voy a ir a ese lugar. Amén. Huyó de la presencia de Dios y sabemos, amén, también nos narra la historia, amén, que donde él fue, amén, ¿qué es lo que le pasó en el camino? ¿Sí se sabe la historia o no se la sabe? Amén. Se fue en un barco, amén, se subió y se fue en un barco y se lo traga una ballena, Jonás, en el transcurso, amén, por andar huyendo. Amén. Cuando pasa esto, amén, es porque Dios lo quería regresar, amén, nuevamente al propósito que él tenía con Jonás. Amén. Y nos narra, amén, que Dios cumple el propósito en la vida de Jonás cuando lo regresa nuevamente, amén. Y sabemos, amén, que Dios tiene propósitos, amén, que Dios tiene planes para nuestra vida, amén, tiene cosas grandes y mayores para nosotros, amén. Nos habla aquí, amén, ¿qué fue lo que hizo Dios con Jonás? Amén. Dios habló a Jonás. Jonás estaba en un lugar que se llamaba Gad-Hefer. Amén. Ahí en Segunda de Reyes, ahí 5, ahí nos habla, amén, de dónde era Jonás. Le dio una asignación a Jonás de lo que él tenía que hacer. Amén. De lo que él tenía, a dónde tenía que moverse. Amén. Y esta historia, amén, nos habla, y solamente se lo relaté fácil, amén, para que me vaya entendiendo lo que le voy a ir diciendo. Amén. Lo manda a un lugar. Amén. Y muchos van a decir, bueno, ¿por qué no quiso ir Jonás a ese lugar? Cuando Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, vas a ir a Nínive y vas a ir a hablarles una palabra que yo te voy a dar. Le vas a decir, dentro de 40 días Nínive será destruido. Faltaban 40 días para que Nínive fuera destruido. Dice, le vas a decir, dentro de 40 días Nínive
va a ser destruido. Solamente eso es lo único que le encargó Dios a Jonás, unas simples palabras que iban a hacer algo. Vas a ir a ese lugar. Y muchos dicen, no, pues qué fácil, yo hubiera ido. O cuántos no han dicho, ¿por qué no fue Jonás? O usted dice, no, pues es que era tan fácil cumplir lo que Dios estaba diciendo. O cuántos no han dicho, ay, Jonás, ¿para qué desobedece? Gloria a Dios, amén. Pero sabe que en el trasfondo de esto, amén, me ponía yo a investigar y dije, bueno, vamos a ver quién era Nínive. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Y sabe que Nínive era un pueblo, era de Asiria, era la capital de Asiria, un lugar muy grande, un lugar muy poderoso en esos tiempos. Pero ese pueblo, ese lugar, amén, era un lugar de idolatría, era un lugar de pecado, era un lugar, amén, era un lugar cruel. Dice, Nínive era la capital de Asiria, un lugar muy grande en tamaño y en poder. Era el pueblo enemigo de Israel. Dice, era un pueblo, amén, cruel y mortal para Israel. Cuando nosotros nos ponemos a ver esto, era un enemigo cruel con Israel. Cobraba, amén, impuestos. Por eso, amén, ese lugar era muy grande porque saqueaba los otros lugares, o saqueaba las otras ciudades de alrededor, le quitaba, amén, sus bienes. Aún tenía esclavos de otros lugares y los vendían en su ciudad. Pero mire que a mí, amén, no solamente eso, dice que tenía unos dioses, que eran los dioses Asur y Islar. Dice que Islar era la diosa del amor, de la sexualidad, la justicia y la guerra. Amén, era la reina del cielo, amén, lo que le dice por ahí. Amén, y el dios Asur era el dios nacional de los asirios, representaba la guerra y la creación. Miren nada más los dioses que ellos tenían, dioses de guerra, porque ellos eran un pueblo, un lugar conflictivo, amén, que solamente se la vivían haciéndole mal a la otra gente, amén. Pero también hay algo, amén, en lo cual yo investigaba, amén, y eran unas de las personas, amén, que desollaban a los prisioneros. Dice que los desollaban y les quitaban la carne y a veces esa misma la exhibían. Le cortaban la cabeza a los prisioneros y dice que amontonaban cabezas. Imagínense quién era Nínive. ¿Cuál era el nivel, amén, en el que él se encontraba? ¿Y usted cree que era fácil para Jonás decir, voy a ir a Nínive a decirles que van a ser destruidos? Ahora sí cambia el panorama y decimos, pues yo no iría. Porque hay unos puntos en los que decimos, ¿por qué Jonás no fue? Una, por miedo. ¿O quién iría y se presentaría delante del enemigo así de fácil? Otra, amén, ¿por qué no quiso ir? Porque la otra parte era la que decían mis hermanos. Dice, porque yo sabía, le dice al finalizar de esta historia, yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Yo sabía que tú eres un Dios justo y misericordioso y que perdonas. ¿Para qué iba a decir Jonás? ¿Para qué voy a ir si como quiera los vas a perdonar? Lo que hizo Dios en esta acción o en este lugar, amén, fue diferente con Jonás. Porque cuando él mandaba a uno de los profetas a dar palabra a otro lugar, mandaba a decir que iba a destruir y destruía. Pero en esta es algo diferente, porque manda a Jonás y le dice, ven y dile, los estaba alertando para que ellos se arrepintieran, para que Nínive se arrepintiera. Y decía Jonás, ¿por qué me pones a mí esto, a decir yo esto? Tú sabes quiénes son ellos. Tú sabes en cómo, en vez de
de que ellos, amén, sean destruidos a causa de nosotros. Porque ellos, ustedes saben que cada pueblo que se levantaba contra Israel era destruido. Pero en este lugar no. En esto no era así. Y Jonás, digamos que decía, pues cómo, yo soy el que voy a ir a llevar la palabra para salvar a los que nos están en contra de nosotros. Por eso Jonás no quería. Por eso Jonás se le hacía imposible cumplir esta misión que Dios le estaba encomendando. Muchos de nosotros, amén, Dios nos ha mandado a hacer cosas. Dios nos ha encomendado, amén. Tenemos un llamado de parte de Dios. Jonás tenía un llamado de parte de Dios. Tenía una palabra que respaldaba porque él era profeta y le decía, tú vas a ir y vas a llevar esta palabra. A él le correspondía llevar la palabra de Dios. Y muchas veces Dios nos ha llamado y nos ha hablado. Y muchas veces no hemos querido responder a lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Y decimos, no, pues es que Jonás como quiera lo mandó a eso. Pero muchas veces Dios nos ha mandado cosas muy pequeñas y nosotros no las queremos hacer. Imagínese Jonás en esta condición. Imagínese lo que él pasaba, lo que él sentía, lo que su cabeza se movía cuando él tenía que hacer esto. Sé que Dios le habla y le dice, vas a ir. Pero yo creo que Jonás se quedó pensando qué hacer. Porque dice que él se levantó y se fue. Mire nada más la decisión que tomó Jonás. Se levantó y se fue a otro lugar. Y estaba viendo yo unos mapas, amén. Y yo decía, bueno, déjame checar a ver dónde está, porque dónde está Nínive, dónde está, amén, gloria a Dios. ¿Dónde está el lugar a donde él llegó? Porque llegó a un lugar antes. A Tarsis, se dirigió a Tarsis. Gloria a Dios. Y aquí tengo apuntado algo que quiero recitarles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Se fue al lugar, amén, a Tarsis. Dice que él, amén, llegó a un lugar donde Jope, que estaba por ahí cerca. Amén. Para embarcarse de ahí, tomar, amén, el barco con el que se iba a mover. Llegó ahí y dice que de ahí se iba a embarcar para Tarsis. Amén. Y Tarsis, amén, es un lugar contrario a Nínive. Dice Nínive, actual Irak, estaba al este y Tarsis estaba al oeste. Dice, Nínive tenía 550 a 560 millas, que aproximadamente son 885 a 900 kilómetros. Tarsis, amén, que era el lugar más lejos, tenía 2.500 a 2.600 millas, de 4.000 a 4.184 kilómetros. Amén. Tenía más o menos 5 kilómetros más de distancia. Amén. Y él decidió, amén, Jonás decidió tomar la decisión de irse a un lugar diferente a lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Le dijo, ve a Nínive, amén, y él se dirigió a Tarsis. Amén. Y muchas veces decimos, pues, ¿por qué tomó esta decisión? Amén. Imagínese, Dios le manda una dirección y le dice, ve a Nínive, ve para allá. Pero él toma una decisión y dice, no, yo me voy para Tarsis. Me voy para otra dirección, donde quede más retirado de donde tú me estás mandando, de donde tú me estás diciendo. Muchas veces nosotros tomamos el lugar contrario de lo que Dios nos manda hacer.
Dios nos dice, vas a hacer esto, pero nosotros tomamos las decisiones que nosotros queremos tomar. Dios te dice, tú te vas a ir por este lugar. Muchas veces el lugar es más difícil de llegar, porque era difícil para Jonás llegar a Nínive por la situación que tenía que pasar. Pero ¿sabe qué dijo? Mejor me voy a Tarsis, lo veo más fácil, no tengo que hacer lo que Dios me dijo. Quizá me matan allá, mejor me voy para acá. Estaba más retirada la distancia a Tarsis, pero él dijo, mejor me voy para acá. Mejor me voy a Tarsis, no importa. Y muchas veces nosotros tomamos esa decisión, porque Dios tiene cosas para cada uno de nosotros y tiene ministerios que ha entregado cada uno. Y mire que se lo voy a decir así, muchas veces decimos, pues Dios te ha llamado a predicar y lo que tú estás haciendo es algo que no te corresponde. La que tenía que estar evangelizando en otros lugares está haciendo tamales en la iglesia. La que tiene que estar haciendo otra cosa en otro lugar está haciendo otra cosa que no le corresponde. Porque tiene miedo a embarcarse a donde Dios le dijo, a donde Dios le mandó, al ministerio que Dios le puso en su vida. Prefirió Jonás, dijo, mejor me voy a Tarsis. Allá está más fácil. Era un lugar, también dicen que también era un lugar rico. Y yo creo que Jonás no tenía ni las intenciones de regresar nuevamente. Él estaba huyendo. Dice que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Amén. Y no literalmente, porque nosotros sabemos que no podemos huir de Dios. Dice, donde yo fuera, dice en Salmos, donde yo vaya, ahí estás tú. A donde yo me remontare, ahí también estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice. No podemos huir de Dios, aunque quieramos, no podemos huir de su presencia. Él donde quiera está. Dice que él quiso huir de su presencia, pero se lo voy a dar solamente como un dato. Me dicen los historiadores por ahí, amén, que no quería huir literalmente de la presencia de Dios. Amén, ahí donde él se encontraba, ahí estaba el templo. Amén. Y las personas se dirigían, amén, porque en el templo estaba la presencia de Dios. Y él se quería alejar lo que más pudiera de donde estaba el templo. Pero en este tiempo lo tomamos en un aspecto literal. Amén, porque nosotros sí queremos huir, amén, de la presencia de Dios. Nosotros sí queremos alejarnos de los mandamientos de Dios. Nosotros sí queremos alejarnos de lo que Dios ha querido hablar a nuestra vida. Porque muchos estamos aquí, pero no estamos con Dios. Muchos decimos que estamos aquí, pero no estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Estamos igual que Jonás. Aleluya, Dios. Va a decir él que pues yo estoy aquí en la casa de Dios. No, su pensamiento no está aquí. Su pensamiento está en Tarsis. Allá es donde está. Tarsis es un lugar, amén, donde los creyentes huyen para no hacer la voluntad de Dios. Tarsis es ese lugar donde yo creo que usted o yo nos podemos encontrar porque no queremos hacer lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cuántos han estado huyendo? Dígame si no es cierto. Porque muchas veces, y me dice mi hermano Ángel, que soy la de los testimonios, pero muchas veces el testimonio es el que cuenta más. Mucho tiempo, amén, yo tenía miedo de decirle a Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Porque muchas veces hay que tener temor en lo que hablas a Dios, porque Dios se encarga de hacer lo que Él quiere. Y muchas veces yo le decía a Dios, mejor no digo nada, mejor me callo, porque yo no quiero que vayas a hacer algo conmigo. Porque hay un temor a Dios. Hay un temor que dice, si yo abro mi boca, yo misma me estoy condenando. Porque no sabes cómo Dios va a tratar contigo. Si tú le dices, ¿sabes qué, Dios? Te voy a servir. Haz conmigo lo que tú quieras.
tú no sabes las palabras que estás hablando. Gloria a Dios, aleluya. Porque ahí es donde Dios dice, bueno, aunque vayas y te muevas, yo te voy a traer. Y aunque no quieras, yo te voy a agarrar y te voy a sacudir y voy a hacer lo que yo quiera contigo para que cumplas lo que me prometiste. Aleluya. Y es difícil, amén, hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros no hemos luchado con Dios? Que Dios nos ha hablado y nos ha llamado a hacer algo, pero hemos luchado muchas veces con Él. Y no queremos hacer lo que Él quiere. No queremos hacerlo. Aunque nos veamos que andamos ahí activas, que andamos trabajando, que andamos, pero lo que Dios nos mandó no lo estamos haciendo. Ahí estamos huyendo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. Mira que dice que Jonás fue, amén, se embarcó a Tarsis. Pero dice que no fue tanto el camino, sino que cuando él se subió en Jope, dice que él llegó ahí, se subió a la embarcación. Y yo creo que no transitó tanto el barco. Dice que él se subió con unos que andaban ahí a su alrededor con él. Dice, vamos, yo me voy con ustedes. Se subió y se fue. Yo creo que iba tranquilo porque dicen que Jonás iba dormido ahí en la barca. Yo creo que tenían un ratito que apenas estaban ahí navegando. Dios le dejó un tanto para que navegara y se quedara tranquilo. Y muchos Dios así de la igual manera los deja, los suelta, pero no los suelta completamente. Y eso es lo que debe de entender usted, que puede estar un momento tranquilo, amén, haciendo lo que usted quiere, pero va a llegar un momento donde va a decir Dios, hasta aquí. Y va a llegar un momento donde va a decir Dios, te voy a mover la barca y voy a traer un viento para que te despierte. Porque has estado queriendo hacer lo que tú quieres. Ahorita estás tranquilo, pero al rato que Dios empiece a sacudir la barca es cuando vas a decir, Dios está ahí. Todavía sigue Dios atrás de mí. Y mire que ahí empezó a sacudirse la barca donde estaban. Y dice que los que iban allí entendieron que no era un viento cualquiera. Dice, esta tempestad no es cualquier tempestad. Esta tempestad viene de alguien. Ellos entendieron que la tempestad era por alguien. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué dijeron? Fueron y despertaron a Jonás. Jonás, despiértate, dormilón. ¿No ves lo que está pasando y tú estás dormido? Pero es la condición de la persona. Esa es la condición de la persona que se encuentra dormida, por eso no se da cuenta de lo que Dios quiere hacer. Esa es la condición de las personas, amén, que Dios quiere cumplir algo, pero la persona se encuentra adormecida espiritualmente. Por eso Dios no cumple el propósito que tiene contigo. A veces decimos y le preguntamos y todavía le decimos a Dios, ¿por qué no has cumplido lo que tú dijiste? Porque no has hecho la palabra que tú me hablaste 1, 2, 3, 4 veces y no lo has hecho porque todavía sigues dormido. Despiértate, dormilón. Imagínese la palabra que le dijeron. Despiértate, dormilón. ¿No ves que se está sacudiendo aquí todo por causa tuya y tú estás dormido? Se levantó Jonás y dice que echaron suerte para ver quién era el culpable allí en la barca. Y las suertes cayeron en Jonás, amén. Dice, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Le dicen. ¿Quién eres tú, Jonás? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y me entristecía una parte de ahí. Porque le dice, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas o qué? Y le habla a Jonás y le dice, yo soy, imagínese unas palabras, yo soy un profeta de Dios. Yo soy siervo
del que hizo el mar, del que hizo la tierra, del que hizo el cielo. Poderoso Dios. Y ver en la condición en la que estaba, donde iba tripulando Jonás, siendo un profeta de Dios, siendo un siervo de Dios, andaba huyendo de la presencia de él. ¿A poco no nos entristeceríamos, no nos pondríamos tristes por la condición de un siervo, estar huyéndole a la presencia de Dios, al que sirves? Gloria. ¿Y sabe qué le dice? ¿Qué le dicen? Dice que temieron en grande manera. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jonás? Yo soy el siervo del que hizo el cielo. Pero le dice algo, yo soy también del que hizo el mar. Ellos sabían, amén, que estaban dentro del mar que él había hecho, que él tenía, amén, potestad sobre el mar, que por eso el mar se estaba moviendo, porque él lo había hecho. Él lo hizo. ¡Aleluya! Él hizo el mar, como no iba a estar la tempestad. ¡Grande Dios! Ellos temieron, dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jonás? Tú dinos qué hacemos para que esta tempestad se acabe. Poderoso Dios. Le dijeron, solamente pues échenme al mar. Láncenme al mar, pues no hay otra manera más. Échenme al mar. Pero ellos no quisieron. Porque dice que dijeron, bueno, vamos a remar hacia la orilla. Porque dijeron, pues no lo vamos a tirar aquí en medio. ¿Por qué? Porque estaban en el mar y con la tempestad. ¿Usted qué cree que iba a pasar con Jonás? Si lo hubieran aventado ahí donde iban, se hubieran muerto a lo que ellos pensaban. Dice, vamos a remar hacia la orilla. Vamos a ver, amén, si llegamos a la orilla. Pero dice que cuando ellos más remaban, el barco no podía avanzar. El barco no avanzaba, no hacía nada. La tempestad les impedía que se movieran. Pero no era la tempestad, era Dios el que estaba impidiendo que salvaran a Jonás del agua. Era necesario que Jonás cayera al agua. ¡Poderoso! Era necesario que Jonás entrara ahí. Es necesario muchas veces, amén, tener que pasar por este tipo de situaciones. Situaciones difíciles, situaciones que no vas a entender. ¿Para qué? Para que Dios haga algo contigo. Pero dice que no tanto tiempo, amén, cayó al agua, pero ya tenía quien lo esperara. Dios ya tenía el control de la vida de Jonás. Jonás no estaba solamente porque sí. Dios ya tenía control de su vida, de dónde él iba a llegar. Nada está en descontrol cuando Dios tiene un propósito contigo. Todo parece enredado, pero no está enredado. Dios ya sabe por dónde vas a ir y dónde vas a terminar. Aleluya. Dice que la ballena, dicen, estaba viendo ahí también una predicación, dice, no, estaba la ballena ahí esperando. No, me reía. Digo, bueno, el gran pez estaba esperando, amén, que Jonás cayera para tragarlo. Entonces, amén, el pez lo tragó a Jonás. Y Jonás, amén, yo creo que se sintió en una situación aún más complicada, porque nosotros decimos, pues del agua como quiera, de repente lo pescan por ahí, lo agarran. Pasa un barco y de repente lo agarran, pero del pez, ¿quién lo saca? Ahí sí estaba más complicado. Del pez, del agua te sacan, pero del pez, ¿quién te va a sacar? Ahí donde terminas, ¿quién te va a sacar? El único que puede sacarte es Dios. Y llega una situación aún más complicada donde dices, no hay manera de cómo salir. Aleluya. Ya esta ya es la última, porque ya aquí ya no hay manera de cómo salir. Ya el médico ya no puede hacer nada. Y llega una situación donde dice solamente Dios. Llega adentro del pez. Amén. Pero habla aquí, amén, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez.
Amén. Gloria a Dios. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Amén. Y aquí nos habla una historia, amén, Mateo 12:40. Amén. Habla también sobre la vida de Jesús. Amén. Aquí también habla, amén, que de la misma manera, amén, que estuvo en el vientre del pez también, amén, iba a estar, amén, en el corazón de la tierra. Amén. Y habla, amén, esta historia, amén, sobre la misma historia, amén, que la misma manera iba a pasar, amén, que pasó Jesús, iba a pasar con Jonás también. Amén. Muchas veces, amén, y no quiero meterme muy a profundo porque no quiero, amén, equivocarme. Amén. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Amén. Cuando Jesús se encontraba, amén, esos 3 días y esas 3 noches, amén, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Profundo. Cuando Jesús, amén, estuvo, amén, porque dice que bajó a las profundidades de la tierra. Y dice que estuvo 3 días y 3 noches en la profundidad de la tierra. Y Jonás también se encontraba en la misma situación que Jesús. Pero dice que cuando Jesús entró, amén, cuando Jesús iba a entrar al profundo de la tierra, primero tuvo que morir. Pero cuando Él salió transformado y salió diferente. La carne, Él murió en la carne, pero despertó en el espíritu. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar esta situación. Jonás, amén, tuvo que entrar para morir a su carne. Jonás era una persona enojona. Jonás era una persona que no obedecía la palabra de Dios. Dios tenía que tratar con la vida de Jonás. Santo Jesús. Y cuando él estaba en el vientre del pez, ¿sabe qué pasó? Dice que Jonás clamó. Jonás clamó y le dijo: Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Sácame de aquí. Voy a hacer lo que tú quieres. Voy a hacer lo que tú dices. Y ahí en el capítulo 2 usted puede ver, ahí está la oración de Jonás. Y sabe que cuando Jesús, amén, estuvo adentro de la tierra, amén, y cuando Él salió, amén, salió diferente. Salió diferente porque ya no era el mismo, amén, ya no era la carne. Cuando Él murió era cuerpo. Y Él salió transformado y era espíritu. Amén. Pero nos habla aquí, amén, cuando Jonás sale y es renovado en su espíritu, porque él fue renovado en su pensamiento. Él fue transformado en su pensamiento. Y tenía que dar muerte, amén, al yo, a lo que era él, a su carne, a sus pensamientos. Se me fue lo que iba a decirles. Gloria. Pero ¿sabe que Dios, amén, Dios tenía un plan especial con la vida de Jonás? Dios ya tenía propósitos con la vida de Jonás. Cuando Dios, amén, cuando Jonás sale de esa oración y le dice aquí en el versículo, acompáñeme. Gloria a Cristo. De versículo 2. Gracias, Cristo. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Dice en el versículo 10, ahí en el 2:10, dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Cuando Jonás, amén, estaba en el vientre del pez, amén, Jonás, amén, clamó a Dios.
cambió la actitud y el pensamiento que él tenía. Porque él reconoció que estaba mal. Reconoció que él estaba por un camino equivocado, siguiendo un camino ilusorio, porque así lo dice. Y dice que cuando él estaba en el vientre del pez, amén, la transformación que hizo Dios en Jonás, amén, hizo que el pez arrojara a Jonás. La transformación que había tenido Jonás en el vientre del pez no pudo hacer que el pez, amén, lo siguiera teniendo adentro del pez. Cuando la tierra arrojó, amén, dice que la tierra no pudo tener, amén, adentro Jesús, que no lo pudo detener, no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque cuando él entró quizá era diferente, pero en el transcurso, amén, Dios hizo algo poderoso. Él ya no salió de la misma manera. Jesús salió, amén, con poder y con gloria. Amén, ya la tierra ya no podía detener el poderío de Dios mismo. Dentro de la tierra ya no podía estar. La transformación que hizo Dios con Jonás no podía volver a estar adentro del pez. Ya no podía estar adentro del pez. La situación en la que tú puedes estar pasando, cuando tú entiendes verdaderamente el propósito de Dios, te tiene que soltar. Esa situación te tiene que soltar porque has entendido cuál es el verdadero propósito de Dios. Porque has entendido lo que verdaderamente Dios quiere contigo. Y has dicho, ya no voy a huir más de tu presencia. Ya voy a hacer lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Lo que tú me mandaste, yo lo voy a hacer. Y dice ahí en el versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen las vanidades, alucinaciones solamente. ¿Cuánta gente hay aquí, amén, que prefiere seguir cosas vanas? Se van por otro tipo de cosas en vez de buscar lo que verdaderamente tienen que buscar. Cristo. Por eso es que muchas veces se alejan del propósito, porque prefieren lo vano en vez de lo espiritual. Se van por otras cosas que no deben de seguir. Poderoso. Dice alucinaciones. Solamente es un espejismo lo que tú estás viendo. Es algo momentáneo. Que tú puedes decir, es mejor Tarsis que ir acá a Nínive, donde Dios me está mandando. Y te vas por otro rumbo que no debes de ir. Y te vas por otros lugares donde no debes estar. Jonás, amén. Jonás tiene, amén, un significado en arameo. Gloria. Tiene un significado, amén, que a mí, amén, yo decía, amén, pero ¿por qué, amén? Jonás decía, pero es que ¿cómo voy a hacer yo eso? Él no quería hacer lo que a él le correspondía. Él no quería ir y llevar la palabra de salvación a ese lugar. Él decía, no, ¿cómo voy a ir a llevarla? Yo quiero ir. ¿Sabe qué quería hacer Jonás? Llevarles palabra, amén, que dijera, ¿sabe que van a ser terminados? Jonás quería matarlos. Jonás quería una palabra de reprensión y muerte para ellos. Es lo que Jonás quería llevar. Juicio. Él quería llevar juicio, como los otros profetas, él quería ser igual. Los otros profetas llevaban juicio a otros lugares, pero Jonás no. Había hecho Dios algo diferente con Jonás, como yo se lo había dicho. Jonás tenía que llevar la palabra a un pueblo extranjero. A un pueblo, amén, muchos le llevaban la palabra y le llevaban la palabra siempre a hablarle a Israel.
Israel, Dios manda decir que te arrepientas. Y le decía a otro, ¿sabes que Israel manda Dios que te arrepientas? Pero ahora aquí Jonás le estaba diciendo, vas a ir a un pueblo extranjero, un pueblo diferente, y le vas a decir también que no tienen 40 días solamente. Poderoso. Era algo diferente que Dios estaba haciendo con Jonás. Dijo, ¿por qué no me habrá mandado? Yo creo que me imagino, ¿verdad? ¿Por qué no me habrá mandado hacer lo mismo que los demás? ¿Por qué no me mandó a decir que los iba a exterminar? Pues en Nínive es como es. Y no quería hacer lo que Dios le había mandado. Pero ¿sabe qué dice? El nombre de Jonás significa paloma. Amén. Pero en arameo, amén, es Yoná, que es mensajero de paz, de amor y de tranquilidad. Y mire nada más el nombre que tenía Jonás. Amén, ya había algo estipulado para la vida de Jonás. Ya había algo estipulado y él muchas veces no podía salir de lo que ya estaba puesto para la vida de Jonás. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo con nosotros, pero lo que Dios ya ha dicho, Él lo va a hacer. El nombre ya traía lo que Él iba a hacer. Ya traía el propósito ahí en su vida. Iba caminando y llevaba el propósito que Dios ya tenía con él. Y huía de eso. Huía del propósito que Dios ya tenía desde el principio, desde que nació. Porque nacían y tú te vas a llamar Jonás, tú te vas a llamar tú te vas a llamar. Desde que nacían ya tenían el propósito. Jonás ya lo tenía ahí. Iba a ser el mensajero que llevara amor. Él pensaba que iba a ser el mensajero que llevara el juicio a ese lugar, pero ya estaba estipulado para ese tiempo. Jonás ya no tenía para dónde ir. Aunque se subió a la barca, aunque quiso ir y quiso moverse, no había quien, amén, lo llevara, porque Dios lo traía de regreso otra vez. Dios tenía que cumplir el propósito que Él quería. Y muchas veces decimos, ¿por qué la historia de Jonás no tiene más, amén, más historia más que esta? Porque habla solamente de esta historia, el libro de Jonás. Y no cree que Jonás solamente hizo eso. Jonás hizo muchas cosas más que no están escritas. Pero lo que iba a marcar la vida de Jonás era este libro. El ir y llevar ese mensaje de amor para que Nínive se arrepintiera. Y Dios cumplió lo que tenía que hacer con Nínive. Porque cuando llegó el mensaje dice que ellos se arrepintieron. Que ellos decidieron tomar la decisión y dijeron, están anunciando, vamos a hacerlo, vamos a entrar en ayuno, vamos a hacer esto. Y aún el rey dice que aún entró en ayuno. ¿Para qué? Para que Dios lo perdonara. Y Dios perdonó al pueblo. Dios hizo lo que tenía que hacer con Jonás. Dios cumplió el propósito que tenía que cumplir en la vida de Jonás. Eso es. No hay nada que cambie tu destino. Lo que ya marcó Dios ya no puede ser removido. Te adoramos, Jonás Jesús. iba a Tarsis, pero llevaba el propósito. Ya estaba escrito en su vida el propósito. Solamente quiero decirte, aunque muchas veces quieras huir de lo que Dios ya ha dicho de ti, no lo vas a poder hacer. Aunque muchas veces quieras escapar y irte a Tarsis, no vas a llegar, porque Jonás no llegó. Solamente le dio Dios una libertad y se la cortó y lo regresó otra vez. El problema son las consecuencias. El problema es cómo Dios te vaya a tener que volver a traer el propósito. Cómo Dios va a trabajar contigo. Cómo Dios va a trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? A Jonás lo tragó un pez. Dice que casi se moría, o sentía que se había muerto, pero no se murió. Casi se moría en ese proceso que él vivió. Dios no iba a permitir que se muriera Jonás, porque tenía que cumplir lo que él dijo.
Pero muchas veces la manera en cómo llegamos al camino de Dios, cómo llegamos o cómo nos regresa, ese es el problema. Queremos vivir situaciones difíciles en nosotros. Porque muchas veces, amén, y no solamente va a decir usted, no, pues yo no me he alejado del camino de Dios, no. Pero muchas veces no estás haciendo lo que Dios te encomendó. Dios te ha llamado y hace días, amén, Dios me hacía sentir que hay muchos que tienen llamado en este lugar y no están haciendo lo que tienen que hacer. Hay muchos que tienen un llamado y se han limitado a Dios en su vida. Lo han limitado porque no han querido hacer lo que Dios les ha mandado. Porque les ha dicho Dios, háganlo, ves. Y lo hemos limitado. Hemos limitado que Dios haga, porque Dios ya hubiera hecho cosas con nosotros. Dios ya te tuviera en otro lugar. Pero lo hemos limitado. Hemos huido de su presencia. Eso es huir de su presencia. Huir de lo que Dios tiene con nosotros. Póngase de pie. Aleluya. ¿Por qué no le decimos a Dios, ven como Jonás? Hemos seguido ilusiones pasajeras. Hemos seguido ilusiones.